Tanto, Va- Vamos a grabar esto para que quede contenido. Martín, Luciano, Juan Daniel, estamos ahí Estamos viendo el nacimiento de Ronald como streamer, como podcaster. como streamer. Y ahí tengo algunos ensayos, ¿no? Ya te voy a ver en Twitch ya. Y ahí voy a armar el podcast de startups acá. Vamos a ver si nos sale. Ah, mira, aquí está llegando gente. Vamos a esperar un ratico que se vaya llegando la gente, porque si habían varios registrados y vamos a darle chance un ratito nada más, solo unos minutos, y luego vamos aprobando ahí. Siempre la gente tiende a llegar tarde. Lo chévere es que vamos a grabar, entonces cualquier cosa soltamos ese contenido por ahí para que la gente se entere también de todo esto. A ver, a ver. compártelo después para subirlo a LinkedIn. Compartirlo en Totalmente, LinkedIn. totalmente. Ya, dame un segundo que me están escribiendo aquí en mensaje directo, le estoy pasando el link a un par de personas. Hola, buenas tardes. Listo. ¿Qué dice Rick? Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, no te veo hace como 4 meses. Creo. No se te escucha, Juan Daniel. Se te escucha un poco lejos, Juan Daniel. Ah, Como ya, si espérate. Como si tuviese la mascarilla puesta. Tengo el audio de la cámara, no del parlante. Ya, cámbiale ahí. Ahí se me escuchan bien. Ahora sí, Ya. Sí. como locutor, güey. Estoy acostumbrado a Meet, pues ya Zoom está desconfigurado. Cada vez que entro Zoom se me desconfigura todo. Bueno, vamos a comenzar porque mientras va llegando la gente le vamos aceptando acá en honor al tiempo y bueno, salud primero, salud por todo ese tema de emprendimiento, levantamiento de capital y todo lo que nos estamos enfrentando. Mira, primero que nada, bueno, quiero agradecer a los que se están conectando, a los que están llegando, que están interesados en este tema. Se me ocurrió organizar este live ahí con ustedes porque he notado que hay mucha conversación alrededor del levantamiento de capital, de las empresas, de las startups, de la tecnología, el emprendimiento, pero así como hay mucha información, también hay mucho desconocimiento de cuáles son las opciones que tenemos nosotros para poder desarrollar digamos, estos canales, ¿no? De poder crecer nuestras empresas. Y quién más que mis panas que estuvieron conmigo el año pasado en el mismo cohort de Buen Trip para poder hablar de este tema. Juan Daniel, que ya está volando ahorita, ya está próximo a aterrizar en tierras mexicanas. Y bueno, mis panas Luciano y Martín, que también están haciendo buen trabajo. Y gracias a Buen Trip por entrar también y ayudarme con el eco de esto. El primer tema que quiero conversar con ustedes hablando como el mensaje general de este live, es justamente que hemos visto la oportunidad como desarrolladores, creadores de negocios, etcétera. Siempre vemos que todo el mundo en la región está hablando de grandes empresas, unicornios, levantamiento de capital, etcétera. Y uno desde Ecuador como que no veía esas ventanas para poder aprovechar esa oportunidad. ¿Y por qué aprovechar esa oportunidad? Y yo les dejo esta analogía para ver si ustedes la comparten. El mundo de los negocios yo lo veo como autopistas, ¿no? Hay canal lento, canal medio y canal rápido. Y en esas 3 autopistas corren 3 tipos de vehículos, ¿no? Obviamente, muchos de nosotros hemos estado acostumbrados a ir por el canal lento, por el miedo a que nos choquen o qué sé yo. Y eso nos ha llevado al famoso bootstrapping, que es obviamente con nuestros propios recursos levantar la empresa. Y realmente eso tiene sinsabores, no es que está mal, pero realmente a veces frustra porque uno voltea, no sé si les ha pasado, y ve como otra empresa parecida o con algunas características como la de uno pasa por el canal rápido y te deja de largo, ¿no? Y uno dice, oye, pero ¿cómo hicieron esos manes? No, es que están en Chile, están en México, levantaron capital y los apoyaron.
y uno se queda con esa frustración. No sé si les ha pasado. Y realmente acá en Ecuador, por primera vez tenemos esa oportunidad. Y es la oportunidad, una ventana que se ha abierto para poder acelerar las empresas y llevarlas a ese nivel donde están otras empresas que lo han logrado y que lo están haciendo muy bien. Y a mí me parecía muy valioso hablar de este tema, aprovechando que Wentrip andaba con este tema del programa y ya está a punto de cerrar, entonces, las inscripciones. Y me parece que es valioso hablar de esto que no se había visto, o al menos yo no lo había visto en todo el tiempo que tengo emprendiendo acá en Ecuador. No sé si ustedes opinan lo mismo en cuanto a ese tema, ¿no? Juan Daniel, Luciano. ¿Quién quiere ir primero? Dale, Juan Daniel. Bueno, de mi lado sí, me gusta la analogía, no la había analizado así como tú lo estás diciendo, pero efectivamente es verdad. De hecho, como que un poco de mi historia, yo empecé así, o sea, yo me obligué a hacer que mi empresa fuera rentable, old school, por así decirlo, por necesidad, por el mercado en que estaba, por la realidad y el entendimiento que tenía de cómo funcionaba esto. O sea, para mí no era viable hace 2 años decir, no, voy a levantar capital para poder crecer, quemar, crecer y eventualmente escandalizar, ¿no? Veía muy lejos esa manera de pensar. O sea, tú decías, no, eso lo hace Uber, eso lo hacen en Estados Unidos, etcétera. O sea, era muy lejano. Efectivamente, creo que el primer paso, y como tú lo dices, que se ve que está pasando ahorita, es porque el ecosistema ya está ayudando a que eso pase. O sea, por ejemplo, el trabajo que hace Wentrip, yo aprendí en el programa, igual que tú, a entender cómo salir de ese cascarón y salir a querer como que venderte de esa manera, ¿no? Y después pasé por 500, donde ya también lo entendía a una escala también un poco más Latinoamérica y te sorprendería saber que no somos muy diferentes. O sea, yo he conversado con empresas que hoy en día valen mucho. Te sorprendería que hasta empresas que ya son mundiales no son muy distintas a lo que tú y yo estamos haciendo. Son simplemente cuestión de creértelo, ¿sí me explico? De saber que estamos ahí y simplemente es tener la oportunidad y cogerla. Entonces, definitivamente, y esto es algo que me pasaba mucho con mi cofundador, con Antonio, que él viene de un background mucho más financiero, era que este modelo de crecer, de buscar tracción y no rentabilidad, y la rentabilidad viene después, no es natural, o no era natural antes. Nuestros padres no coincidían. ¿Cuántos de nosotros le hemos contado a nuestro papá lo que estamos haciendo? Ah, sí, pero estamos perdiendo $5,000, $10,000 al mes, y te dicen, no, entonces eso no sirve. Pero es porque es una mentalidad antigua, pero también es verdad que en el mundo antes no había tanta competitividad y era mucho más fácil escalar un negocio. Hoy en día, tu idea la compites con miles más, pero simplemente que tienes más oportunidad o el que tiene más capacidad de crecer. Por eso siempre dicen que primero crecer es más rápido y crecer rápido es más importante que todo lo demás. Entonces, sí, definitivamente yo creo que creo que ha ayudado muchas condiciones en los últimos años, y el ecosistema en Ecuador ha permitido que los emprendedores empecemos a ver que no somos muy diferentes. Que de hecho, tenemos una ventaja. A mí me gusta decir que el ecuatoriano tiene una ventaja, porque venimos de un ecosistema donde tenemos que ser muy recursivos para emprender. O sea, no vivimos en un país que es fácil emprender. Todo emprendedor que ha salido adelante en Ecuador es porque ha encontrado la manera de darle la vuelta a algo. Y eso no tienes idea de la ventaja que te da después cuando sales y vas a un mercado mucho más estable. Es completamente distinto. Entonces, sí, definitivamente sí, es un tema de creer que somos iguales y que podemos hacerlo, ¿no? Oye, qué bien, qué bien. Y una de las cosas que rescato de lo que dice Juan Daniel es ese tema de operar aquí en Ecuador. Ahorita en un rato vamos a hacerle doble clic a eso, pues sí me gustaría escuchar la opinión de Luciano y de Martín, que están en industrias distintas. Para los que nos están escuchando y no conocen bien la referencia, Luciano está en industria de servicios digitalizados, ya voy a hablar de eso, y Martín está en Health Tech. Y justamente ese doble clic ahí quiero hacerlo porque emprender en Ecuador tiene muchas ventajas, pero una de las más importantes es justamente sortear todos los obstáculos que el gobierno le va lanzando a uno constantemente, y uno como emprendedor tiene que hacer como jugar Mario Kart, ¿no? Siempre ahí te están lanzando vainas y tienes que estar esquivando. Y el mercado en sí también es exigente, o sea, hay muchas barreras ahí, pero definitivamente más adelante quiero hablar de eso. A ver, Luciano, cuéntame, ¿cómo ves esta analogía de la autopista? ¿Cómo te has sentido tú en este proceso?
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y feliz de verlos a todos nuevamente. Obviamente a la gente de Buen Trip, Carmen y todo el equipo, feliz de verlos nuevamente. A ver, creo que sí, en gran medida creo que Ecuador en general tiene un contexto que es interesante desde el punto de vista de que nos permite, creo yo que es un mercado que permite probarnos, permite experimentar, permite ponerte a prueba. Creo que tiene muchas condiciones interesantes. Es un mercado jodido, es un mercado literalmente pequeño también, lo cual quizás no es tan bueno porque pierdes un poco la dimensión del volumen que uno necesita a veces para poder escalar, ¿no? Pero hay muchas cosas que sí es interesante desde el punto de vista de que el contexto y el ecosistema en general es interesante para poder hacer muchas pruebas, hacer recursivo, como decía Juan Daniel. Y no es fácil, no es fácil, no es un mercado sencillo. Y que como laboratorio creo que la verdad es que es una buena prueba. Nosotros también estamos en un proceso, y esto lo quiero comentar como ejemplo, ¿no? Estamos en un proceso de abrir nuestra operación en México en un mes aproximadamente, y cuando nosotros lanzamos nuestra solución al mercado, siempre la pensamos, siempre nuestro foco fue decir, voy a lanzarme en Ecuador, donde yo voy a hacer mi entrenamiento para estar preparado y listo para poder salir. Si sucedía o no sucedía, eso no lo sabíamos, pero teníamos claro dónde queríamos llegar. Y hoy día, que han pasado 2 años desde que lanzamos ahora, por primera vez, a hoy, que ya estamos pensando en abrir en México, creo que puedo decir con total seguridad que fue lo correcto. Y todo lo que hemos hecho en este periodo nos ha ayudado a validar y a probarnos para poder entrar al mercado mexicano. No puedo decir hoy día que va a ser o ha sido fácil, pero créanme que el ejercicio valió la pena. Y la forma en que hicimos las cosas nos ha ayudado mucho a poder sortear todas esas barreras, a sortear todos esos problemas y a sortear todas esas diferencias, incluso hasta culturales. De hecho, para nosotros abrir en Quito fue una prueba muy importante, porque también tiene ese concepto, ¿no? Quito, Guayaquil, diferentes culturas, incluso diferentes ciudades muy distintas, nos ayudó mucho. Así que en ese sentido yo animo a los emprendedores en general a entender que si bien Ecuador es un país que quizás está un poco alejado del contexto de capital de riesgo, venture capital y todo este ecosistema que todos los días vemos, pero por otro lado sí tiene su potencial y su lado interesante para poder emprender, ¿no? Genial, genial. Y ahí tomé también algunas notas por acá de lo que dijiste. Ahorita vamos a hablar de esas barreras, porque hay varias, ¿no? Y quisiera hacer clic porque una de las cosas que he notado bastante, Luciano, cuando hablo con algunos emprendedores, es que a lo que ven una barrera se asustan y dan 2 pasos hacia atrás, ¿no? Como que ya, aquí fue, ya no voy más adelante. Y sí, ahorita vamos a hablar de eso porque a veces hay barreras que son comunes y no nos damos cuenta. Y solo hablando te das cuenta. Y capaz las mismas barreras que tú las viví yo con otras cosas y eso le puede dar ánimo a otras personas para probar, ¿no? Sobre todo. Y Martín, cuéntame, ahí estás con la biela, ya te vi por ahí. Sí, igual me uno a Luciano agradeciéndoles por la invitación. Y hago mucho sentido con lo que decía Juan Daniel en parte de cuando estás emprendiendo en Ecuador, pues estás esperando primero el revenue, que haga sentido, crecer en dinero, todavía se bootstrapea mucho tiempo. Nosotros estuvimos haciendo bootstrapping como 4 años y creo que parte de lo que vemos ahora, nosotros acabamos de empezar a operar México justo esta semana y ves que la cultura de emprendimiento también es distinta. Si bien te topas con situaciones similares, pues aquí la gente empieza su emprendimiento mucho también esperando llegar al venture capital y todo. En nuestro caso no teníamos idea de esto hasta llegar con Buen Trip y empezar el programa y empezar
a entender distinto cómo es el modelo de emprendimiento, qué necesitas para levantar capital, estructurar tu compañía, temas que pues realmente en nuestro caso en HealthTech nunca estuvimos en eso, peor siendo médicos, los founders pues no teníamos ni idea del camino para crecer y que es, pues, crece rápido y levanta capital, más no solo en ventas, ¿no? Y algo que nos ha pasado muy interesante es que, bueno, además de la preparación que tuvimos con Buentrip llegando a México, encontramos un mercado que está como el Ecuador hace 5 años, a nivel health, ¿no? Con médicos, que son nuestros clientes. Es un mercado tan grande que hasta que arranque ese motor le toma tiempo. En el Ecuador arrancó hace 5 años y ahorita estamos súper desarrollados en el tema health. Y aquí, como es tan grande, están empezando y el hecho de venir ya con una preparación adicional, no estar preocupados de cómo estructurar tu compañía en este momento, eh, te deja crecer bastante más rápido. Eso a nosotros nos ha sido un diferencial increíble aquí en México, en llegar y ver que las preguntas que nos hacen hoy aquí es lo que nos hacían en Ecuador en el 2016. Y entender que recién está empezando, pero sobre todo aprovechar o sea, ese crecimiento, tener esa visión de qué es lo que quiero hacer, qué métricas quiero lograr para seguir levantando, seguir creciendo, pensar fuera del Ecuador. Nosotros nunca pensamos fuera del Ecuador, hasta entrar justo con Buentrip y entender que, pues, de hecho, tienes que ser global, no realmente la visión de quedarte solo en Ecuador. Sin duda, Ecuador es un lugar para probar todo, tienes todo tipo de cliente, tienes un montón de trabas y como decías, Ronald, el tema gobierno, legislación. En el caso médico, para nosotros, por ejemplo, Ecuador es el país con mayor regulación en tema de historia clínica electrónica. Pues, la competencia nunca va a llegar al Ecuador. Y si ya pasaste más duro, llegar a otros países se vuelve más fácil. La cosa es entender cómo, o saber, o tener la visión de cómo quiero crecer. Eso ha sido un game changer para nosotros en este tiempo. Genial. De hecho, ahí también tomé nota de lo que decía. Fíjense qué valioso es esto, ¿no? Y es ese tema del pensamiento global. Y eso, yo soy venezolano ecuatoriano, cuando llego acá en 2015, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que la gente con la que conversaba hablaba mucho de profundizar negocios en Ecuador. Y cuando tú ves la población, el tamaño de mercado, tú dices, wow, pero tienes que tener mucho, o sea, un mercado o un monopolio muy interesante para profundizar un mercado o un negocio en un país tan pequeño, teniendo en la región otras opciones, ¿no? Y eso me invita a conectar con el primer tema que quería traer hoy, y era el tema de los miedos. Porque sí, realmente hay demasiados miedos que creo que hoy en día, eh, y gracias a la pandemia, se han minimizado en ciertos puntos y en otros casos han aumentado. Pero para el mundo que estamos nosotros, hablando específicamente de las startups, sin meter a otro tipo de negocio, yo creo que hay muchos miedos que podemos debatir hoy, y que podemos conversar para dejar un mensaje a las personas que están ahorita pensando en lanzar su startup o ya la tienen, pero no saben cómo llevarla al siguiente nivel. Y es que hay muchos miedos detrás de emprender. El primer miedo obviamente es fracasar, ¿no? Es como que el miedo más grande, que lo que yo haga no funciona, no le guste a nadie y se vaya todo al carajo. Pero dentro de ese miedo, yo creo que existen un montón de cosas que al final son muy descartables, porque una vez yo le contaba a alguien sobre los miedos que yo tenía de fracasar y me preguntaba qué es el fracaso para ti. Y cuando hablaba con esa persona, yo no supe responder exactamente qué significaba el fracaso para mí. Y al profundizar en esa pregunta, me di cuenta de una cosa. El fracaso es una percepción que uno tiene alrededor de algo que no se da como uno esperaba, pero no quiere decir que es el punto final de algo. Puede ser el punto de partida de algo nuevo. Y me quedé con esa idea desde siempre y he aprendido como a trabajar los miedos desde ese punto de vista. Ahora te hago una pregunta a ti, Juan Daniel. ¿Cuál es el mayor miedo que has superado tú desde que tienes Picker? A ver, gran pregunta. A ver, mira, primero, igual como para tocar el tema que tocabas hace un ratito, definitivamente todo founder tiene miedo al fracaso, pero creo que, y creo que lo que dijiste tú ahorita es muy válido, es el tema de que no es el final de algo,
el final definitivo, sino tal vez el nacimiento de algo. Eso te nace el famoso término pivot, ¿sí me explico? O sea, yo he pivoteado como 4 veces, o sea que en teoría yo he fracasado 4 veces y todavía tengo miedo de decir la quinta también, ¿no? O sea, es parte del ejercicio. Pero yo creo que, a ver, primero para contestar tu pregunta, ¿cuál ha sido el miedo más grande que yo he superado? Mira, al principio, uno de los miedos más grandes que yo tenía era que yo sentía que yo había atraído gente a que crea en mi proyecto y que si las cosas no se iban dando como yo quería, que nunca se dan como quieres, sentía tenía esa responsabilidad en mis hombros de que iba a llegar fin de mes y que tenía que tal vez a una persona que tenía familia, que le había traído a creer en mí, le tenía que decir, sabes que ya no puedo seguir contigo porque no te puedo seguir pagando, porque no me alcanza, porque no logramos las ventas o lo que sea. O sea, esa responsabilidad que me generaba una ansiedad de mes a mes de tengo toda esta gente que depende de mí, era probablemente el miedo más grande que tenía, que me desesperaba al tema de que yo veía que se alcanzaba, se me agotaba la plata en el banco, cualquier cosa, ¿no? El tema es que en algún momento entendí que ellos sabían en lo que se estaban embarcando. O sea, el que se mete en una startup sabe que es parte del juego, ¿no? Y lo que aprendí a hacer desde el principio es a ser muy transparente en eso. O sea, esta es la realidad de mi empresa. Yo al principio pensaba que tenías que venderte, o sea, y creo que también es algo que pasa mucho en los founders, y de hecho, y por el tema, la temática de esta conversación es levantar capital, muchos founders tenemos a pensar de que tenemos que mostrarnos como que ya tenemos todo resuelto. Y eso lo pensamos hacia los inversionistas, pero también hacia el equipo. Entonces yo al principio pensaba que a mi equipo tenía que demostrarle que yo ya casi que era igual que Uber, porque si no, no iba a venir conmigo. Y de repente entendí que no, que a veces mostrarte vulnerable y hacer entender la realidad del punto en el que estás, no solo al empleado, sino al inversionista, incluso al cliente. Yo tengo muchos clientes que ahorita les digo, esto está en beta, hermano, se te va a romper 20 veces, pero créeme que con tu feedback lo voy a mejorar para ti. Como que creo que entender cómo cambiar ese chip a ser transparente con la realidad y la situación en la que estoy es el miedo más grande que vencí. Y hoy en día traigo gente que puede costar mucho y que sabe que tal vez en 6 meses lo tengo que sacar porque no rendimos y no me funciona, pero él sabe también en lo que se está metiendo. Entonces, porque así es este mundo. Entonces, yo creo que ese miedo el miedo a la responsabilidad de no ser lo mejor o no venderme como lo mejor, creo que sería el primer miedo o el mejor miedo que pude resolver. Wow, un súper miedo, ¿no? Se nos da miedo a todos ese tema que dices a veces no te deja dormir. El término runway y cómo cada semana pasa, cada mes pasa y tú sientes que se va a gastar y yo no podía dormir, hermano. Yo huía a las reuniones financieras, no quería estar en las reuniones financieras porque no quería que me digan que ya pasó un mes menos de runway, o sea, así. Entonces, y todavía lo vivo, no me he salvado de eso, simplemente que a otra escala. Lo ves de otra manera. Porque exacto, ya sé cómo manejarlo. Lo ves como parte de un juego y de hecho justo ahí, como dijiste, este tema es de hablar de levantamiento de capital, pero teníamos que empezar por ahí porque uno se frustra en el proceso no sabe ni siquiera cómo hablar con un fondo, ¿no? Claro. Y eso es algo que, por ejemplo, aprendimos acá en Buen Trip. Muéstrate vulnerable. O sea, eres un ser humano creando algo increíble. O sea, es normal que tengas errores y seas vulnerable. Y realmente a veces... plata. Si tuvieras todo resuelto, no estarías pidiendo capital. No estarías pidiendo capital, fuera un MailChimp que vivió toda su vida sin plata. Bootstrapping y ya está. Sí. Exacto. Pero realmente uno de los grandes beneficios que he visto yo en el tema de levantamiento de capital es que no solo es plata. Y eso es importante y se lo quiero dejar también aquí un mensaje a la gente que nos está escuchando. Este tema no se trata solo de dinero. No se trata de que te pusieron un cheque y resolviste tus problemas financieros. Se trata de resolver los problemas a los demás, el problema que estás tratando de resolver. Se trata de un tema de ser tú mejor profesional cada vez y sobre todo crear un skill que escasea en el mundo, que es de creadores, de gente que está dispuesta a resolver problemas importantes. Yo creo que es lo más importante que he visto acá y que la plata lo que va a hacer es acelerar todo eso. Porque si tú vienes acá a buscar capital o te pones a levantar capital para resolver problemas financieros personales o de tu empresa, créeme que no lo vas a lograr, porque al final todo eso va a salir, ¿no? Es como el mar, va a sacar todo lo malo.
y va a ser evidente que no vas a estar resolviendo un problema real. Y yo creo que el ser humano tiene que conectarse mucho con la esencia de lo que es para poder hacer y poder crear cosas. Y creo que este camino es uno de los caminos que creo que se conecta más rápido con eso, porque esto lo que va a hacer es potenciar lo que eres y lo que sabes resolver, no va a ser otra cosa. Y por eso los miedos son importantes atacarlos, entenderlos, identificarlos y resolverlos. A ver, Luciano, lánzate. ¿Cuál es el miedo más importante que has resuelto tú en este proceso de emprendimiento? Sabes que estaba escuchando a Juan Daniel y estaba pensando en eso mismo. Y, a ver, para ser sincero, yo creo que tengo miedo todos los días, a cada rato y en cada momento. Esa es la realidad. O sea, no, Aprender a vivir con el miedo. exacto. O sea, yo creo que en la medida que uno maneje ese estrés, a ver, aquí hemos estado algunas veces poniéndole precio a la silla, a los mesas y a las computadoras, o sea, y eso ha sucedido, ¿no? Yo creo que eso es parte del proceso de maduración y desarrollo de skills al final del día. Si no estás acostumbrado a la presión y a vivir con ese miedo, definitivamente no eres un emprendedor. De hecho, la definición de emprendedor es hacer cosas con nada. Esa es la realidad. Pero ya pensando un poco más en algo que sí creo que es importante como visión, y esto se lo decía a algún amigo alguna vez, cuando uno emprende, hay un momento en el proceso mental, espiritual y como quieras verlo, en que uno toma la decisión de commit yourself, es decir, me meto en el tema. Es un punto de quiebre, es un punto de decir, dejo de lado y me lanzo. Y lo peor de todo es que te estás lanzando a una piscina que no sabes si tiene agua. Y quizás el mayor miedo en ese sentido, para mí, tiene que ver con algo muy, muy filosófico, que es el hecho que al final del día el emprendedor, sobre todo en etapas más tempranas, ¿no? El emprendedor es el alma, el motor de ese emprendimiento. Y si ese motor y esa alma se apaga, muy probablemente el resto de todo empieza a fallar. Mi mayor miedo es dejar de creer en lo que estoy haciendo, mi mayor miedo es dejar de pensar que puedo hacerlo, mi mayor miedo es pensar que no soy capaz de hacerlo, porque en ese minuto probablemente lo que suceda es que esa sensación también se la transmita al equipo que hasta cierto punto, y también en esta etapa hay que tener claro, la gente que está contigo, que se pone la camiseta contigo para trabajar, que no necesariamente son los fundadores tampoco, lo hacen en gran medida por la, digamos, por la pasión que ven en ti o por las ganas y por la credibilidad que tienen en que tú vas a sacar adelante el proyecto. Así que te diría que mi mayor miedo tiene que ver con eso, tiene que ver con perder esa energía o perder o dudar que voy a ser capaz en algún minuto de sacar esto adelante. Sí, qué buen miedo, ¿no? Qué buen miedo. Qué buen miedo. Porque... Pero insisto, en la práctica me levanto y me acuesto con miedo. ¿Ya? Está bien, es que el miedo es un elemento más del ser humano, ¿no? O sea, no es que hay que erradicarlo, si sigue ahí, hay que aprender a convivir. De hecho, hace poco leía un libro sobre ese tema y decía que hay varias formas de combatir el miedo, ¿no? Una de ellas, y creo que aplica mucho para los que estamos acá, es la práctica constante. Cuando algo te da miedo, por ejemplo, típico el tema del inglés, ¿no? De muchos founders latinos no hablamos inglés y tenemos que estudiar inglés bien para comunicarte con algún fondo, algún posible inversionista y a muchos les da mucho miedo soltarse a hablar inglés porque obviamente hay una barrera. Y la práctica ayuda a que algunos miedos no es que se desaparezcan, pero los puedas manejar de una mejor manera. Y eso que dices tú es bastante importante. Aceptar que te paras todos los días con miedo, pero los enfrentas, ¿no? Vas adelante, porque al final el motor de todo ese, de ahora, eres tú y ahorita, al menos en las primeras stage, vas a ser tú y tu equipo founder. Luego vendrá otras personas, otra gente que se encargará, pero por ahora eres tú. Entonces se acaba eso y chao. A ver, Martín, cuéntanos.
Varias ideas. O sea, tomando tu última idea, de hecho, como decía Luciano, yo creo que el miedo no es con lo que te duermes y te levantas, sino es lo que te hace levantarte a seguir también, ¿no? O sea, estás todo el tiempo y cuando te pasa como a Juan Daniel que ha pivoteado y tienes que pivotear, es el rol del CEO y del emprendedor, pues jalar a todo el equipo a que te siga en ese pivot o a que cambies el chip y sigas, ¿no? Y Sí, creo que el miedo vive en nosotros, hay como, o sea, se va transformando en un tipo de ansiedad que vas empezando a controlar. El tema de Runway que decía Juan Daniel, y ayer justo estábamos con Alfonso Villalba de Criptos, decía, o sea, ya mi empresa empieza a ponerse estable, empiezo a ver buenos números, duermo tranquilo 2 días y me doy cuenta que ya alcancé ese milestone que buscaba y es hora de levantar de nuevo y otra vez volver a la misma ansiedad de quemar. Entonces realmente no terminas nunca y es más cómo saber vivirlo. genial. Pero en mi caso puntual, por ejemplo, mucho autosabotaje al principio, porque claro, estudias medicina 8 años, hiciste una carrera para medicina y decidiste entrar al emprendimiento. Entonces tienes toda la gente, en mi caso, mucha gente alrededor diciéndote por qué hiciste eso y no estás haciendo lo que hacías. Y o sea, y no haces medicina, ¿no es cierto? Entonces ese cuestionamiento a mí me hacía dudar mucho de, ¿será que estoy haciendo bien? Y levantarte todos los días y decir, ¿será que estoy, claro, teníamos un equipo creciendo y haciendo el trabajo, pero ¿será que estoy bien? Lo fascinante fue ya cuando llegas a levantar capital, cuando conocimos a Carmen y Fernando y te das cuenta que realmente tu mayor fortaleza es ser médico y estar emprendiendo. Entonces no es que estabas yendo mal, pero es ese self-sabotage que puedes tener a cada rato y decir, ¿será que entré en lo que debía? ¿Será que tomé una mala decisión y por eso puedes sufrir el equipo, la gente y todo? Y te cargas todo el peso encima. Entonces, en el día a día, al menos a nosotros o a mí, los primeros 4 años estuvo en el día a día hasta que nos dimos cuenta que el rato que ese miedo se convirtió en tu mayor fortaleza para pararte al frente de un VC y empezar a levantar. Eh, y no, o sea, decir, pues esto es lo que hago y validar que lo que quisiste hacer desde un inicio está bien y más bien convertir ese miedo en esa fuerza que te levanta todos los días y pues vamos a seguir demostrando a ti mismo, al resto, a tu equipo, a motivarles. Entonces, fue un proceso largo que pues dio una vuelta a 360 justo en pandemia y el año pasado con esto. Genial, genial. No, y qué interesante el autosabotaje. De verdad que eso sí, sí es ahí, es un bichito que te está hablando todo el tiempo ahí y dice, nada, pendejo, no lo vas a lograr. ¿Y tú, de dónde saliste? Y eso nos pasa a todos. De hecho, hago clic en algo interesante, porque aquí vamos a conectar con el siguiente punto para hacer ya entrar en materia, y es que toma en cuenta el fondo cuando está invirtiendo, ¿no? Porque para los que no han estado en este proceso, incluso para mí mismo, ojo, lo estoy hablando para recordármelo a mí mismo. Todo esto se trata de etapas. O sea, y yo lo veo como fotografías. Esta es otra analogía que he entendido en estos últimos días. A ti te van tomando fotografías a ti y a tu empresa, pero lo más importante de esto es que le toman fotografía a tu empresa en una etapa específica, ¿ok? No quiere decir que si tu empresa está haciendo cosas mal ahorita o no está atacando el mercado adecuado, etcétera, etcétera, no quiere decir que porque eso suceda ahorita, digamos, eso te defina futuro. Entonces, todo el proceso de levantamiento de capital se trata de una serie de fotografías que a algunos fondos les hará sentido y a otros no, dependiendo de las estrategias que tenga ese fondo para colocar dinero. Y en ese proceso, obviamente hay maneras de hablar, hay cosas que decir, hay cosas que no decir y obviamente cómo actuar ante cualquier conversación relacionada a este tema. Y basado en eso que acabas de decir, Martín, obviamente tú no confiabas o te autosaboteabas porque venías de una carrera médico y normalmente el médico lo enseña a hacer una sola cosa, salvar vidas, más nada. Y luego después, cuando se enfrenta a la vida real de los negocios, hay muchos conflictos. Tengo muchos amigos médicos que tienen muchos conflictos cuando crean negocios porque no entienden cómo operar y también ayudar a la gente. Es como que muy conflictivo ese pensamiento. Y realmente tú decías el tema del autosabotaje en esa etapa inicial, cuando por primera vez te enfrentabas a un fondo. Ya me imagino que ahorita lo dominas distinto, porque ya pasaste por Buen Trip, luego ahorita vas a otros fondos a buscar capital
y ya estás trabajándolo eso. Entonces, hablemos un poquito de esas etapas, ¿no? Y qué ve un fondo en las distintas etapas que al menos estamos cruzando nosotros hasta ahora. A ver, Juan Daniel, ¿qué crees tú que es lo más importante que un fondo en las distintas etapas de su proceso? Ok. Primero, por lo menos creo que yo y creo que también Luciano y Martín, en las etapas que hemos estado de levantamiento de capital, hemos estado en early stage, o sea, pre-seed, seed. No te puedo dar mucho contexto de cómo funciona o qué ve un fondo en serie A y adelante, porque todavía no llego a No, no esas importa, etapas. pero creo que acá el Espero público un año estar ahí. el Pero, público está para eso. sí, mira, yo lo que aprendí es que lo primero, y un poco viene también con lo que te decía antes, era como que al principio todos queremos vendernos como que ya tenemos todo resuelto, como que ya sabemos todo, como que tenemos una respuesta para todo. Y en la realidad, a medida que vas fogueándote, yo creo que también es un tema de fogueo, es un tema de aprender, de abrirte, de salir o sea, mira el ejemplo que tú decías, por ejemplo, del inglés, ¿ya? O sea, uno tiene miedo de salir a hablar inglés porque no lo domina, hasta que tienes la primera reunión con un ejecutivo japonés que habla un inglés de mierda, pero ese man está ahí y está haciendo negocios, pero él se está defendiendo. Entonces, de repente viene y te dice, ok, si este man lo puede hacer, yo también puedo hablar un inglés de mierda, pero también puedo hacer una presentación de negocios, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, no creo, estoy seguro y que no me dejen mentir que hoy en día en esta etapa lo primero que ven es el equipo, lo primero que ven, o sea, son dos cosas, para mí son dos cosas. Primero, que realmente el producto esté atacando un problema que existe en el mercado y que es masivo. O sea, a la larga el que emprende es porque quiere solucionar un problema. O sea, el emprendedor nato es la persona que va caminando por la calle y está viendo, oye, ese semáforo debería ser así para que sea mejor, o el parqueadero debería funcionar así para que sea mejor. Ya, o sea, el emprendedor nato está buscando siempre cómo solucionar cosas. Ya, porque a la larga tú te enamoras del problema y buscas una solución. Ese es el concepto de emprender. Entonces, en una primera etapa, al momento de levantar capital, usualmente los inversionistas, sean ángeles o sean fondos pequeños, buscan primero que el producto esté realmente resolviendo un problema masivo y que sea grande, porque obviamente tienen que pensar también eventualmente en cuantificar el potencial de ese mercado. Y segundo, y creo que más que nada en el equipo. Me acuerdo que Luciano en algún momento me contó, no lo voy a decir mucho para dejar que Luciano lo cuente después, pero era que los fondos más grandes en un momento les preguntaban cuáles son las 7 cosas que ves en una startup para invertir, y decía producto, equipo, algo así. Ahí voy a dejar que Luciano lo cuente mejor porque puedo tener un poco borrada la imagen, pero y lo he comprobado. De hecho, a mí en lo personal, cuando picheo a un fondo, mi historia del equipo, de cómo pivoteamos, de cómo nos adaptamos, de cómo competimos con Rappi y Uber y de alguna manera sobrevivimos, les gusta mucho más y les hace más sentido porque ve la resiliencia en el equipo, ve la capacidad de encontrar espacios, y a la larga lo que creo yo que piensan es, si estos chicos con eso lograron esto, si mañana les doy capital, ¿qué podrán lograr? Entonces, es lo que buscan, buscan entender qué es porque a la larga emprender también es como, no sé si quiero decir lo que es como apostar o es como, porque obviamente hay un factor de análisis, pero también apostar también lo tiene, pero es el tema de buscar el caballo ganador. O sea, es como que yo creo que él tiene las aptitudes para lograr algo con mi dinero o con mi know-how o con mis contactos o con mi network. Entonces, yo creo que es el equipo, yo creo que son las personas, yo creo que es la parte humana de una startup lo primero que ven. Si en cambio eres un founder que a la primera encontró trabas y dice, no, si no tengo plata no la puedo resolver, nunca ha hecho workarounds. Por eso creo que en Ecuador salen buenos founders, porque por naturaleza nos obligamos a hacer eso, a ser recursivos. Entonces, yo creo que usualmente equipos de ecuatorianos ya empiezan con esa ventaja, que tal vez en un mercado, por ejemplo, en San Francisco, que hay un montón de emprendedores, pero probablemente arrancan ya con tener una idea en PowerPoint y pueden levantar $1 millón fácil, entonces es más fácil todo. Entonces, yo creo que, y estoy seguro que es la gente. Bien, es lo que has hecho, lo que tienes, quiénes son, por qué están ahí, etcétera, etcétera. O sea, lo más importante, rescatando un poco tus palabras, es equipo, sobre todas las cosas, sobre todo en las etapas iniciales, equipo va sobre todo. Segundo, sí hay un gambling detrás del mundo del venture capital, porque ellos le ponen fichas, dinero a distintas fichas. Como la ruleta. Exacto. Pones 20 números y uno gana y ese te recupera. Vas analizando, obviamente hay un análisis de cada ficha, obvio. a lo loco, pero la idea es que una de ellas le devuelva al fondo 10x lo que invirtió, otra 5x, otra 3 y otras probablemente las no otras lo logre. pierdan.
Ajá. Pero y ahí justo hablamos de los miedos anteriormente. Una de las cosas interesantes de los fondos, y es algo que no nos cuentan normalmente, es que los fondos quieren poner plata. Y eso es algo que no te dicen. Eso lo aprendimos en Buen Trip, me acuerdo, y era como que es verdad, o sea, es como que él te quiere dar plata, tú solo tienes que convencerlo que eres el indicado para que te la den, o sea, no es que le estás pidiendo el favor que te dé plata y que él Claro. necesita invertir, pero tú tienes que entender cómo ser ese candidato indicado. Cómo ser esa ficha adecuada, claro, porque los fondos sí quieren dar plata, esto es importante para los que nos están escuchando. Si hay plata allá afuera, el tema es que no hay suficientes funders bien preparados y con el entendimiento correcto para recibir ese dinero. Para ponerse como el candidato ideal, claro. Claro, y eso es importante, hablando un poquito, haciendo paréntesis de cómo funciona este mundo y para qué funciona. Funciona para que aceleres tu empresa y a ellos les conviene porque eventualmente van a tener un exit, y un exit es básicamente o la venta o adquisición o salida a bolsa de alguna de las empresas, y ese fondo va a retornar su dinero que apostó en ti, pero apostó en ti porque tienes características y patrones que hacen que seas interesante para ellos. Entonces es muy, muy interesante lo que comentaste ahí. Ahora, hablando con Luciano, a ver, para seguir en la nota, cuéntame. Sí, quiero complementar lo que dijo Dale. Juan Daniel con algo. Puede sonar un poco filosófico al final del día, ¿ya? Pero quiero llevarlo a la tierra. A ver, piensen desde el punto de vista de un inversionista, le está entregando dinero a alguien, a una empresa que no sabe si está constituida, o dónde está, o qué mismo hace, o quiénes son. Entonces hay un tema importante. Pero cuando digo llevarlo a tierra, es tan así el tema que el primer, nada más recibir el primer capital de un fondo de inversión, yo y mis fundadores tuvimos que firmar un vesting de 4 años para la compañía. O sea, no sé si la gente sabe lo que es un vesting, pero yo estoy amarrado a la compañía por los próximos 4 años. Y si me quiero salir, literalmente no gané nada, o sea, me fui sin ni uno. Entonces, están así porque al final del día están entregando un dinero y ahí también te lo podrá decir Juan Daniel, el due diligence que te hace y ojo, ahí sí quiero hacer un paréntesis, probablemente en la etapa, sobre todo pensando que estamos en Ecuador, indistintamente que tan grande o tan pequeño seas en Ecuador, afuera eres chico, y eso es así, y probablemente vas a llegar literalmente no a un fondo de inversión, literalmente vas a llegar a un inversionista ángel. Ese debiese ser tu target inicial. Y obviamente un inversionista ángel no te va a hacer un due diligence, él va a ver, ok, me suena, tiene sentido, y efectivamente tengo la experiencia de haber estado con un fondo muy grande en Estados Unidos, y me dijo, mira, nosotros vemos 5 cosas, 5, no 7. Producto, mercado, team. ¿Ya? Si no hay producto y no hay mercado, tampoco importa el team, pero puede ser que, pero ahí está el tema, me explico. Entonces sí es importante y quiero que lo sepan. O sea, al final del día, ahora la otra pregunta es, ok, ¿qué es lo que ven en el equipo? ¿Cómo ellos valoran al equipo? Esa sería otra pregunta. ¿Ya? Porque tampoco es que van a estar viendo tu currículum para saber si eres bueno. Claro. ¿Ya? Ellos se fijan en ciertas cosas en el equipo. ¿Ya? Y esa sería otra pregunta en todo caso. Hay como patrones, ¿no? O sea, que se van repitiendo. Obviamente, para los que no saben, un fondo y un inversionista se reúne con gente como nosotros como 200 veces en un día. O sea, tú uno detrás de otro. Y ya saben patrones, ya tienden a ver cosas, ya les han pasado ciertas experiencias y ya desarrollan esa habilidad de discernir, este tiene potencial, este no, y entonces como que van filtrando. Y aquí hay unos comentarios, de hecho, Fernando Rivera de Buen Trip justamente, que es inversionista, decía que al final el fondo tiene que devolverle la plata a los fondos, y eso es otra cosa que también aprendimos. Los fondos normalmente no son dueños de ese dinero, administran el dinero de otras personas. Y por eso existe la necesidad de hacer rotar ese dinero y moverlo en una economía. Obviamente detrás de eso hay una tesis, ¿no? Que le llaman. Cada fondo tiene su horizonte. Algunos quieren, invertir en etapas tempranas, otros invierten ya en serie A,
otros invierten en serie B, etcétera. Pero lo más importante de esto es entender que si hay dinero, el fondo está necesitado de colocar ese dinero en caballos ganadores en el mercado y tu trabajo es hacer un caballo ganador. Y hacer ese caballo ganador comienza en ti, luego en el mercado, en el problema que quieres solucionar, el tamaño que tiene ese problema y cómo armas un equipo que pueda lograr que ese problema se pueda resolver. En ese punto hay un sweet spot donde alguien dice, me gusta y te quiero apoyar. Obviamente después viene todo un proceso legal y qué sé yo, que lo pueden aprender si aplican al programa de Buen Trip. Pero el tema es cómo llegas a ese punto donde te pones enfrente con alguien. A ver, aquí hablaban un poco del giro de negocios también, Max. Yo creo que en honor a los que están conectados, que no nos conocen bien, sería bueno presentarnos. Pero antes de presentarnos y decir qué hacemos, Martín, cuéntame qué ven, según tu criterio, los fondos en las primeras etapas. A ver, o sea, sin duda, como dice Luciano, o sea, primero es team, o sea, el equipo, el emprendedor, tu historia. Hay que acordarse que los fondos y los inversionistas no están invirtiendo en una empresa, están invirtiendo en personas, o sea, invierten en ti. Lo más valioso eres tú para el inversionista y qué tan probable es que tú como emprendedor puedas llevar ese producto a donde quieres llevarlo, porque muchas veces en early stage no tienes market fit todavía. Lo estás buscando, pero qué tan probable es que tú lo puedas llevar con tu equipo y formarlo. Algo que hemos aprendido mucho últimamente es los fondos te necesitan más a ti que tú a ellos, porque ellos quieren poner dinero, tienen que ponerlo. Sin embargo, cuando estás en early stage y no has levantado, te genera mucho FOMO a ti el hecho de que te pasó cualquier inversionista al frente y le interesó y te ilusionaste y quieres esa plata a toda costa. Y la realidad es que el FOMO lo tenemos que generar nosotros al inversionista. El FOMO tiene que quedar en ellos de decir, quiero ser parte de ese equipo por ese inversionista, por ese mercado, el producto que quiere hacer, el problema que quiere resolver. Obviamente el problema tiene que ser real y comprobable. Pero tienes que darle la vuelta y ese es un mindset que nos ha tomado mucho tiempo entender. O sea, al principio llegas y tienes miedo que te digan que no y a la final el 90% o más te va a decir que no al inicio. Entonces, llegar y tú generarle FOMO, ellos quieren estar contigo, o sea, esa es la mentalidad, es decir, ellos tienen que poner el dinero, yo soy el equipo y la persona, el team para hacerlo, y pasarle el FOMO al inversionista como para que no tengan tanto tiempo de pensar. El due diligence en etapas tempranas es casi nulo, o sea, en general no va a ser tan o sea, extenso, minucioso como en una serie A o como va adelante. Total. Pero sí es importante ese cambiarle eso, o sea, si crees y te convences a ti mismo que eres el equipo y la persona para hacerlo, y el producto o el problema sobre todo es real, el FOMO tiene que ir al inversionista y no al revés. Total. Qué buen mensaje ahí. De verdad que no puedo complementar nada. Creo que vale la Disculpe. pena explicar qué es FOMO, por si acaso alguien no sabe. Sí, O sea, FOMO por si acaso es como Fear of Missing Out, creo que era, o Moving Opportunity. Como que el miedo a perder la oportunidad. sí, es A la miedo. larga, Es eso, como un fear estás a invirtiendo. perder oportunidad. Ajá, es como que yo soy el caballo ganador. No soy ganador todavía, pero tengo las cualidades para ser ganador. Si no me apuestas por mí ahorita, después voy a ser muy caro para ti. No Y pierdas esa oportunidad. mucho Generar aterriza en narrativa, ¿no? No se han dado cuenta que mucho de esto aterriza en eso, ¿no? Cómo narras la historia relacionada a lo que vendes. Tienes que Hay un trabajar mucho punto, en eso. Ronald, adicional que me faltó a veces, o sea, Sí. equipo y problema, ¿no? O sea, el producto quiere ser, pero hay un componente que no sabíamos antes que es también saber jugar el juego. O sea, saber jugar el levantamiento. Fundraising no es algo que aprendes, o sea, que ya todos saben, o sea, es un full-time job para los founders. Y tienes un componente de cómo le hablas al VC, que tengas toda tu estrategia preparada, todo tu data room y un montón de cosas que tendrán que ir preparando para levantar porque te van a pedir. Pero sí hay un componente de saber jugar el juego, no es solamente, o sea, llegar y hablar y ya, sino estar preparado para levantar y saber que ese tal vez 20% que corresponde al saber levantar, pues lo tienes cubierto. Genial, genial. Bueno, ahora sí vamos a presentarnos, ¿no? Porque Max estaba preguntando por aquí, Max Araujo, sobre cuáles eran los modelos de negocio en los que estábamos. Entonces vamos con el señor, hazte un mini pitch ahí de un segundo, no mentira.
No, ¿qué Cuéntanos. tal? Buenas tardes. Mil disculpas. Yo soy Max Araujo, el oficial. Calma. Hay dos Max Araujos más, pero esto es porque hay un grupo de emprendimiento de Conquito a los cuales yo les compartí el enlace para que pudieran participar hoy. Entonces es otro Max Araujo el que acaba de plantear esa pregunta, no soy yo Ok. el oficial. Mil Genial, disculpas. genial. Bueno, pero igual respondámosla. A ver, Juan Daniel, lánzate ahí. ¿En qué industria estás? ¿Qué estás resolviendo? Bueno, yo soy el CEO de Picker, estoy en la industria del delivery. Básicamente Picker es la primera pasarela de delivery on demand de la región. Lo que hacemos es conectamos de un lado todas las empresas de delivery que ya existen en una ciudad o en un país con los e-commerce de las empresas. Entonces mañana si tú tienes un negocio y quieres hacer entregas, en vez de trabajar con una, trabajas con todas al mismo tiempo, gracias a Picker. Genial. Luciano, a ver. Un minuto, por favor, Luciano, no 20. Sí, estamos en un pitch No, competition. no. Ahora es una solución 100% digital, end-to-end, para servicios al hogar, servicios de reparación, instalación o mantenimiento. Y esta solución es a través de una aplicación que realmente lo que busca es uberizar por completo la problemática de servicios en tu casa, incluyendo la venta de, o proveeduría, como lo quieras ver, de productos, insumos o repuestos de tus servicios. Maravilla. Martín. De mi lado, Relive es la primera plataforma de salud que le permite al paciente conectarse con todos los actores de salud, sean médicos, clínicas, hospitales, aseguradoras, farmacias o laboratorios, con la idea o el objetivo final de hacerle al paciente su journey de salud un proceso más fácil y eficiente. Traemos plataformas tanto para prestadores de salud como para pacientes. En Ecuador somos hoy por hoy el ecosistema digital de salud seguramente más grande del país y estamos justo haciendo el landing en México. Genial. Ahora, bueno, me presento yo. Soy Ronald, founder de Pardux.com, y lo que estamos resolviendo es ayudando a cualquier empresa en Latinoamérica a tener su canal de ventas en línea profesional en menos de 24 horas, totalmente integrado a la logística, pasarelas de pago y las herramientas necesarias para operar. Estamos trabajando muy fuertemente. La misión es ayudar a los negocios a romper esa dependencia de los canales de Facebook, Instagram, WhatsApp, que hoy por hoy son una herramienta importante para vender, pero también se han convertido en un problema para para que muchos negocios escalen, y los estamos ayudando a hacer esa transición. Eso es lo que hacemos. Y una de las cosas, para los que nos preguntaban sobre este tema, lo que nos une a todos, a los cuatro, es la tecnología. Es lo más importante de todo esto. De esa forma fue que conseguimos una llave para entrar a Buentrip, y hemos conseguido algunos, obviamente, caminos para buscar capital en otros países, escalar, pensar en otras latitudes, porque la tecnología es la forma más adecuada de poder escalar un negocio hoy en día. ¿Okay? Es la que te da esa dinámica de poder hacerlo. Si tú haces estos mismos negocios que estamos resolviendo nosotros, sin tecnología, primero no vas a poder atacar un mercado grande, por más que quieras. Por ejemplo, el negocio que hace Luciano, hacerlo sin tecnología sería una locura. Es lo que hace normalmente el típico técnico que va a tu casa y te resuelve algo, y solo puede atender a una persona a la vez y ya. Y eso es lo que nos conecta. Entonces, no importa en la industria donde estén, si le ponen un componente tecnológico, tienen una oportunidad. Ahora ya queda en el criterio de cómo vendan esa idea hacia el programa de Buentrip o cualquier otro programa, de cómo ellos te van a dar un espacio en ese programa, o ese inversionista va a invertir en ti. Pero si tienes un componente tecnológico, ya tienes un plus adicional para poder escalar ese negocio de forma masiva, que es lo que al final, lo que hablábamos ahorita, es lo que buscan la mayoría de estos fondos, es apuesta un caballo que pueda escalar muy rápido y atacar un mercado grande que tenga un problema en común. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo, pero obviamente no soy el mayor experto, ¿no? Solo soy un entusiasta.
A ver, acá tengo otras cositas que he anotado a medida que vamos conversando. Y creo que es importante para muchos de los que están acá hablar de cómo, o sea, para qué sirve un fondo. Sé que lo hemos comentado como a rasgos, a breves rasgos durante la conversación, pero creo que vale la pena, como tenemos mucha gente que no ha entrado a un fondo, está empezando, me escribieron varias personas con algunas dudas, y una de las más comunes coincide en eso. O sea, ¿para qué me ayuda un fondo si yo ya tengo una empresa rentable o si yo ya soy una empresa que está operando? O sea, yo creo que te daría la palabra a ti, Juan Daniel, porque tú lo has explicado muy bien en los podcasts que has aparecido. O sea, ¿en qué te ayuda realmente un fondo de Claro, mira, inversión? mírenlo de esta manera. Digamos que yo tengo 3 años con una empresa rentable, tengo ya mi equipo, lo hago funcionar y llegué a mi capacidad de crecimiento sostenido de acuerdo al equipo que tengo. Pero no sé si alguna vez se han preguntado, ¿qué pasaría si yo tuviera a un tipo aquí operando en el equipo de operaciones que fuera un crack? O mañana quiero saber qué pasa si yo dejo de ganar un poquito en este servicio, pero saco 1000 clientes más. La capacidad que te da tener el capital, y el término que venimos acuñando, usando en esta conversación hace rato, es el tema de burn, el tema de quemar, no es malo pasar a estar a pérdida si es que estás ganando clientes eventualmente, porque eventualmente lo empatas o buscas empatarlo. Ese es el juego, ¿no? Eso es lo que buscamos hacer todos. Pero es el tema de que si yo hubiese querido hace 2 años, cuando Picker tenía 8 empleados y éramos rentables, pero estábamos sobreviviendo y creciendo a poquito, que es lo que le pasa a todos los negocios. Y yo decía, chuta, si yo en operaciones tuviera un tipo que tuviera el know-how de Uber, o viniera un man que trabajó en Netflix y sabe cómo configurar el sistema de tal manera, pero no me alcanza. El fondo, o tener capital, que te inyecten capital, te permite empezar a hacer ese tipo de gestiones. O sea, el founder tiende a ser una persona que al principio, y esto es algo que yo pasé por eso, cree que todo lo tiene que... O sea, una startup que empieza, un negocio que empieza, tiende a ser un espejo del founder. O sea, porque participa en todas las decisiones. Pero ¿qué pasa si mañana puedes conseguir una persona igual o más inteligente que el founder que se encargue de una sola cosa? Mañana voy a conseguir el mejor de todos que maneje el producto. Mañana voy a conseguir un man que sepa 20 veces más que yo en marketing. Mañana voy a conseguir alguien que sepa 1.000.000 de veces más que yo en operaciones. Cosas que yo no estoy, que yo voy a aprender de ellos. Pero hoy en día no me alcanzan. Cuando tengo capital de riesgo, cuando puedo dar ese, por eso se llama riesgo, cuando puedo hacer ese salto, te permite escalar un paso más. Y ahí es cuando empiezas a tener esa ventaja competitiva con el que no lo hace. Porque mañana empiezas a tener 20 cerebros nuevos pensando de una manera distinta y empiezas a escalar más rápido. Entonces, el tema de tener capital no es simplemente para regalar más plata, no nos dejemos llevar del modelo rápido, el modelo de que mientras más premios doy o más descuentos doy, no es para eso. Funciona para eso también, sí, pero no es necesariamente para eso. Y me remonto a lo mismo, es el equipo, es el talento, es mañana poder dar ese primer saltito de que mañana yo puedo ir a una reunión y tengo 4 personas que saben más que yo de algo, que hace 2 años no lo tenía. Entonces yo creo que lo primero es que te permite adquirir un talento que te suma tanto a la idea y al proyecto que te lleva al siguiente nivel. Cuando te lleva al siguiente nivel, generas más tracción. Luego vas al siguiente nivel y generas más tracción. Y ahí es que empiezas a darte cuenta que había miles de cosas que no sabías, pero tienes el equipo que te permite llegar Ese a coeficiente intelectual grupal que le metes al equipo es valioso. No hay nada más maravilloso como founder que llegar un día a la oficina y enterarte que hubo un proyecto que tú no tenías la más mínima idea que se estaba haciendo y que te está dando 15% de resultados, y tú de repente te veas qué bacán esto. O sea, eso, no hay satisfacción más grande que la primera vez que vives eso de ahí. Y eso no lo vas a hacer sin capital, a menos de que tengas una idea que esté bootstrapeando y estés facturando un montón, que obviamente también puede pasar, pero es distinto. O sea, te ayuda, te acelera las cosas. Por eso también, y creo que también un tema importante de decir, y ahí ya le cedo la palabra a mis compañeros del panel, creo que es importante también tocar el tema de las aceleradoras, que no se ha tocado mucho. O sea, está bien entender que tienes que llegar a fondos, pero los que están recién empezando, si vas a ir a tocar un fondo desde cero, no te va a ir muy bien. O sea, porque te falta ese know-how. Entonces, aplicar aceleradoras como Buentrip o cualquier otra que puedan también encontrar, te ayuda primero a entender cómo jugar ese juego. Y la segunda parte, lo que te suma el capital, un fondo, es el network. Él quiere que tú ganes, él apostó por ti, te va a ayudar a ganar. Te va a presentar un montón de clientes, un montón de partners, y de repente te está ayudando a escalar. Exacto. A ver, Martín.
Yo iba a complementar lo que dice Daniel ahí, siempre con las palabras de Fernando Rivera, las tres Cs que te da un fondo. O sea, no es solamente el capital, pero también necesitas contactos y conocimientos. O sea, de por sí los emprendedores no sabemos todo. Entonces, el fondo te va a dar las mentorías, ahí viene también la aceleradora, o sea, estar en una aceleradora no es nada malo, porque vas a aprender un montón de cosas que no tienes ni idea y que te van a ayudar a estructurar todo tu mindset para crecer. Y si quieres crecer y estás bootstrapeando y tienes plata, está bien, pero ¿con qué contactos? O sea, el nivel de contactos que te puede traer un fondo no se compara. O sea, quieres, como decía Juan Daniel, quiero hablar con alguien que está en un unicornio gigante, una multinacional, y te lo traen para que te dé una mentoría y que te haga ser mejor y alcanzar esos objetivos que tienes. Entonces, no siempre le vería el fondo solo por la cantidad de dinero que puedan traer, sino por los contactos que te puedan sumar, todo el conocimiento que te pueden transmitir. Y como siempre nos dicen, o sea, tú seleccionas el fondo que invierte en ti. No cualquiera que pasa al frente tuyo, porque tiene la plata, lo tienes que recibir, sino qué te pueden aportar, porque muchos están con una tesis de inversión enfocada en algo como lo que tú haces o tu industria. Entonces, aprovechar también todo el network que ellos traen, porque te permite acelerar mucho más ese crecimiento. Perfecto, Martín. Sí, eso refuerza lo que hablamos ahorita, ¿no? Levantar capital no es un tema netamente de dinero, va más allá. Luciano, a ver, levantaste la mano. No, solo sí, una cosa breve, para la persona que hizo la pregunta. Aquí no estamos hablando de fondos de inversión, estamos hablando de venture capital, fondos de inversión de riesgo. De riesgo, exacto. Ya, o sea, es otra cosa. Y como tal, son fondos que invierten en compañías de mucho riesgo. Si tu compañía está en azul hoy día, pero dices, ¿sabes qué? Quiero hacer esto mismo en 10 países más de Latinoamérica, ahí es donde está el riesgo. Ahí es donde está la necesidad también de ir al siguiente nivel, a nivel empresarial, a nivel de capacidad operativa, a nivel de tecnología, a nivel de equipo, como hemos dicho acá. Entonces son cosas diferentes, ¿no? Sí. Pero sí quería acotar que estamos hablando de fondos de inversión de riesgo, Riesgo. ¿ya? Porque si tú piensas que quieres abrir un poco, a crecer un poco más y hoy día estás en azul y tienes activos en la compañía, quizás es mejor ir al banco. Te endeudas. Claro. Sí, 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 tienes toda la razón. Había que hacer ese tema. También hay otra pregunta que me hicieron y es que si Buen Trip iba a aceptar gente solo de Ecuador o de Latinoamérica. Y en efecto, sí, tenemos aquí gente de varios países que está conectada, de México, Venezuela, Colombia, creo que hay por ahí también. Ronald, A ver, Alberto es de hola. México. Alberto lo conocí hace poco, es un founder mexicano y tiene una super empresa. Cuéntales ahí, Alberto. Gracias. Nosotros desde hace 2 años estamos desarrollando el futuro del marketplace en América Latina con el objetivo de democratizar este sistema para las mujeres. Tenemos una aplicación que se llama FabriClick, en donde conectamos proveedores con más de 20 millones de vendedoras directas, que es el mercado neta aquí en la TAM. Y me gustaría decirles todo el pitch, pero estoy anonadado con la comunidad que están creando. La verdad, felicidades. Yo quería pues darles como la bienvenida a México. No sé cómo llegué aquí y estoy haciendo un negocio con Ronald en México, me habló de Buen Trip. Actualmente estamos aplicando a 500 Startup, a Way Combinator. Yo no hablo inglés, me compré un curso de inglés y estoy todos los días practicando. Entonces estoy aplicando a muchas aceleradoras y me gustaría compartirles algo interesante. A mí me aceptó una aceleradora el mes pasado por el 7 o 10% de la empresa, pero no aceptamos porque el dinero es importante, sí, pero es un número. El valor hace que una compañía pueda expandirse más rápido. Entonces, yo en lo personal busco formar parte de un venture capital, pero formar parte de un portafolio en donde pueda compartir mis conocimientos, aprender de los demás, pero lo más importante, capitalizar esas acciones para salir a bolsa el día de mañana. Es como un sueño. Y yo quería preguntarles sobre algo en Buen Trip, el programa.
¿cuál ha sido el factor, si se podría nombrar uno, más importante para que decidieran brincar a otro país? Bueno, ahí creo que Juan Daniel está más avanzado, ¿no? Que Para, nosotros. O para Martín. brincar a otro país. Si es que yo veo a Ecuador, bueno, desde que comencé esto, para mí Ecuador es una economía muy importante porque es de la quinta economía que más mueve dinero en la venta de la industria de la venta directa. Ya lo platiqué con Ronald. Y Sí, sí. se me hace un país muy interesante. Tiene 18 millones de habitantes, está en un desarrollo constante como México. Se me hace muy, muy interesante. Y yo me quiero ir para allá. Ustedes quieren venir para acá. ¿Por qué toman la decisión de venir a México? ¿Por el mercado, por los clientes, por el venture capital, por los contactos? ¿Cuál es ese motivo que los impulsa a venir a México cuando Ecuador realmente es como un diamante en bruto? Interesante pregunta, muy buena. Escala, escala. Sí, yo diría lo mismo. O sea, ¿Qué escala? en mi caso, por ejemplo, hacía sentido primero porque el mercado, puede ser que la mentalidad todavía, o sea, no, lo voy a comprobar en unos meses, pero no es tan distinta. Pero estamos hablando de un mercado de 130 millones versus 1,18, ¿no? Entonces, mañana, lo que yo puedo lograr aquí en Ecuador y lo que es lo he tratado de lograr en 4 años y el tope, que todavía no ha llegado al tope, pero espero eventualmente llegar, mañana con el mismo esfuerzo o parecido en un mercado como el mexicano, que es 15 veces o 10 veces más grande, es más escala, hay mayor escala, hay mayor volumen. Yo diría que esa es la primera razón. Y la segunda, en mi caso, es porque yo pasé por 500. Entonces, mi network ahorita, el 90% de mis inversionistas son de México. Todo el network que tengo está en México. Entonces, era 2 más 2 es 4. Tenía que ir a México. O sea, ese fue en mi caso. Claro. Sí, y Eh, yo lo veo también como un tema, se nos ha hecho como un prerequisito, te soy honesto. A veces hablas con un fondo y te dice, ok, estás en México, Brasil o Colombia. Si no estás en esos tres, capaz eres muy pequeño, ¿no? Es como, pasa mucho ese tipo de conversaciones con fondos, sobre todo estos fondos que operan desde Estados Unidos, entienden Latinoamérica como un solo bloque, pero tienen la referencia de Brasil, México como los más grandes y entonces como si no tienes un pie en cualquiera de esos dos, eres Claro. muy insignificante. Entonces toca mucho trabajar ese diálogo. Si no estás ahí, ¿qué estás viendo en otro lugar? Y convencerlo. Y muchos no se convencen rápidamente. Entonces también lo he visto como un prerequisito para pensar en rondas futuras, sobre todo si quieres ir Serie A, etcétera, Claro. y ahí los convenciendo desde ya que vas a aterrizar en México. Es lo que yo he visto. Al- Martín. al- una cosita antes que vaya Martín. Alberto, Dale. por si acaso, y te lo digo por experiencia personal, hablando con fondos luego ya levantando capital, tener Product Market Fit en Ecuador, para ellos es como no tenerlo. Esa es una dura realidad todavía. O sea, si yo mañana digo yo domino todo Ecuador, igual para el fondo de Brasil es como que, ok, chévere, pero avísame cuando lo estés haciendo en otro país más grande. Entonces, esa es el, una dura realidad el por la población. 99, el Pero 99% de los venture capital con que me he reunido les ha encantado lo que hacemos, el tinto, pero todos me han dicho, mira, cuando llegues a México me llamas. Y aparte el venture capital mexicano está ya hoy día a niveles de tickets altísimos. Entonces, buscan volumen. Oye, es, pues Y mientras más volumen y más grande el mercado, menos el riesgo de que eventualmente te vaya mal, ¿no? Pues qué orgullo estar escuchando de los próximos unicornios, porque Ecuador está en evolución y la verdad yo me siento muy, muy afortunado de poder escuchar y platicar con ustedes, porque en unos meses va a ser algo diferente lo que se está creando y yo estoy seguro de que la van a romper y yo la verdad estoy anonadado de estar con los líderes que están brincando a otro país, la verdad que qué chingón. Qué bien, qué yo, bien. yo Gracias. solo por acotar una última idea ahí es, o sea, cuando ya empiezas a levantar y quieres levantar más o quieres llegar a una ronda así, solo por simple estadística, más del 95% del venture capital de hispanohablante en Latinoamérica se queda en México. Queda un 4% en Colombia y el resto se divide casi nada. Si no estás aterrizando en un mercado grande que pueda escalar, porque el fondo quiere que crezca 100x. En Ecuador no puedes crecer 100x. Entonces, tienes que escalar. Yo he hablado con emprendedores de México y ellos piensan,
estoy en México, menosprecian a veces el tamaño de su mercado, están viendo otros países para empezar, cuando Sí. todo el resto de Latinoamérica estamos viendo a México como el lugar a donde hay que hacer un landing para crecer, y también por el ecosistema, como decía Luciano, el ecosistema de inversión en México está mucho más desarrollado y te permite llegar a esas rondas mayores. Entonces, sin duda, un mercado Bien. grande, súper importante. Ronald, Interesante. Ronald, Sí, si sí, me dime. permites 30 segundos, yo tengo que dejar la No reunión. te preocupes, ya estamos terminando. Sí, solamente quería dos cosas. Primero, obviamente, agradecer la oportunidad. Segundo, quizás como un consejo o no sé, decir que Fernando, Carmen y el equipo en Trip, de todo lo que yo he conocido en este ya año y medio que llevo en este mundo del Venture Capital, son un gran equipo. Realmente a los que puedan entrar al programa o asesorarse por ellos, créanme que es gente súper valiosa en el entorno. Yo estoy muy agradecido por todo lo que ellos han hecho con nosotros y de verdad los invito a unirse al equipo de Buen Trip, a entrar al programa y felicitarlos por esta iniciativa que en un país como Ecuador evidentemente hacen más faltas más programas y más Buen Trips. Así Sí. que les agradezco mucho a todos y también les deseo mucho éxito en todo lo que hagan a todos los emprendedores que hay acá. Así que nos vemos. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a seguir en esa misma línea para cerrar. A ver, ¿qué consejo le da Juan Daniel rápido a los chicos que están acá escuchándonos para aplicar a Buen Trip y aprovechar eso? Definitivamente que apliquen, definitivamente que es un excelente primer paso, van a aprender todo lo que necesitan saber para ir al siguiente escalón. Léanse Venture Deals, creo que eso es un must de todo, eso es lo primero que tienes la Biblia para entrar. Creo que eso también lo puedo dar como consejo y a la larga, lo que creo que venimos hablando en la última hora, ¿no? Si tienen una idea, si ya la están validando, si ya la están haciendo, van a tener un montón de obstáculos. A mí me gusta decir que una startup es el fin del mundo cada 3 días, pero siempre hay un cuarto. Y encuentren esos workarounds, encuentren la manera de, como decía Ronald, ir dándole la vuelta y sí, en una aceleradora aprovechenla, aprovechen los contactos, aprovechen el network, aprovechen la oportunidad, si entran, o sea, apliquen y ojalá entren, y si entren, saquen el jugo al network, a los mentores, a todo, porque de eso se trata esta comunidad. O sea, la comunidad de startups es la comunidad más colaborativa que hay en el planeta Tierra. Y es la única comunidad de negocios donde mañana puedes hablar con mi competencia invirtió en mí, imagínense eso, o sea, a ese nivel, ¿ya? Entonces, mañana puedes hablar con esas personas y te pueden ayudar. O sea, es una comunidad muy interesante y vale la pena aprender a entrarla, a conocerla, a estudiarla y a aprovecharla. Genial, genial. Gracias, Juan Daniel. Martín, cuéntame qué recomendación dejas ahí. Bueno, o sea, sumándome a las palabras de Juan Daniel, diría sin duda, si están queriendo crecer y todo, aplicar a Buen Trip. O sea, si necesitan estructurarse, un poco más de conocimiento, sin duda una aceleradora. Y ahora los términos de Buen Trip del programa han mejorado incluso, o sea, está más atractivo. Pero sobre todo, pues no asustarse o no se desmotiven por un no. O sea, es muy común recibir un no. Acuérdense que miles de empresas aplican a las aceleradoras y el 1% es el que entra. Entonces, un no es estás haciendo mal, deja de hacerlo, sino pues, o sea, sigue adelante, tiene que motivarte a seguir intentando, a buscar, a entender por qué el no, el feedback muy importante. Cuando te dan un no, es lo más importante que te pueden dar es el feedback para que sigas trabajando sobre eso y seguir adelante, ¿no? Genial, genial. Yo igual les quiero, bueno, les agradezco primero que nada, bueno, ya Luciano salió, pero Juan Daniel, Martín, sé que están súper mega ocupados, pero este espacio les agradezco encarecidamente que me hayan atendido la invitación. Vamos a ver si lo repetimos con otros founders y seguimos indagando. Yo también quiero dejarles un mensaje y es que definitivamente la aplicación es parte del proceso. Quiero dejarles incluso un consejo que he aprendido. Un no significa un no a ustedes como personas. El no es a la fotografía que tiene el proyecto en ese momento, ¿ok? Y a la manera en la que la estamos vendiendo. Es un aprendizaje importante que he aprendido en este proceso
Y también un no es un no mientras, por ahora. Puede ser un no, un sí a futuro, porque capaz no estás preparado, capaz el fondo no tiene la tesis o no tiene, o ya invirtió en varias startups y simplemente, o la aplicación fueron tantos que simplemente tuvieron que elegir los mejores 10 y quedaste por fuera. Realmente eso hay que también aprender a despersonalizarlo y verlo como parte del proceso, pero atreverse es lo más importante. Necesitamos atrevernos. Tenemos un potencial increíble. Los negocios de los que estamos montando, la mayoría, Juan Daniel, sé que comparte la misma filosofía que nosotros, estamos apostando por el potencial de negocios de Latinoamérica. Probablemente clientes nuestros se conviertan en unicornios mañana, no lo sabemos. Y justamente eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Entonces, arriésguense, prueben, hagan el intento, no pasa nada y enfóquense siempre, siempre, siempre en su cliente, en el problema que están resolviendo y en lo que están haciendo. Todo esto forma parte, digamos, de los esteroides que necesitas para crecer. Pero lo más esencial es eso, resolver un problema, hacerlo bien y que ese cliente quede contento. Si logran eso, aprendan a comunicarlo y empiecen a aplicar en todos estos programas que van a ayudarlos mucho, aunque sea con un feedback. Y bueno, en ese sentido, ese es el mensaje que les quiero dejar. Espero haya sido valioso. Este fue mi primer invento de todo esto y veo que tuvo un poco de acogida y les gustó. Ahí me están mandando varios mensajes en privado. Si quieren que esto se repita, déjenme un mensaje en LinkedIn o en cualquier red que me sigan y yo me invento otra excusa para invitar a más founders a hablar de este tema, porque creo que es sumamente necesario. Necesitamos más espacio de esto. También, bueno, aprovechen y apliquen al programa de Buen Trip. Ellos creo que cierran en 5 días, entonces todavía hay chance de aplicar ahí. Y eso, atrévanse, no hay otra. Gracias a los invitados, gracias a los que se conectaron. Ahí vamos a compartir algunas cápsulas en las redes sociales más adelante. Bueno, chicos, buen fin de semana, feliz viernes y que sigan esas bielas por ahí. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en México. Cuídense. Todo el mundo se va a México. Todos nos vamos en México. Nos vemos en México. Chao. Les Chao. espero. Chao.